clap, 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 clap. Hola chavales, bienvenidos al tutorial de Minecraft para torpes. Ah, Minecraft, ¿has oído hablar de ese juego en foros, en internet, en vídeos? ¿Y te has flipado? ¿Y te lo has comprado sin ni siquiera probar la demo y no sabes cómo manejarte? Bien, te voy a enseñar las básicas. Voy a utilizar el Texture Pack por defecto para que no te líes. Single Player. Empezamos por aquí para aprender las básicas del juego. Crear nuevo mundo. Pones el nombre que quieras. Y aquí puedes añadir un seed. El seed lo que es lo que genera la aleatoriedad del mundo. Con esto puedes compartiendo un mismo seed, se lo pasas a tus amigos y crean un mundo igual. Y luego cada uno lo modifica a su manera. Si lo dejas en blanco se crea aleatoriamente con el reloj del sistema. El juego genera el mundo. El mundo se genera aleatoriamente. Eso quiere decir que cada vez que generes un mundo nuevo será totalmente nuevo. Y como puedes ver, empiezas sin nada, en una playa, perdido. Bien, ¿qué hacer para sobrevivir? Lo primero es buscar recursos. Buscar recursos es, bueno, imagínate que eres el último superviviente y que tienes que sobrevivir, ¿verdad? Mucha gente no se apaña. Bien, para moverte utiliza las teclas WASD y el ratón para mirar, como si fuera pues un FPS, el Doom, el Quake o cualquier tipo. Bueno, para vosotros jovencitos el Call of Duty. Bien, para saltar la barra espaciadora y para mirar el ratón, que como ya he dicho. Las básicas de este juego es un juego de bloques. Eso quiere decir que es un Lego. Si te acercas a un bloque, mantienes pulsado el botón izquierdo del ratón, lo rompes. Y lo puedes recoger. Y luego con el botón derecho ponerlo donde quieras. Eso es la básica de construir. Y la básica de conseguir recursos es romper bloques que te dan recursos. Muy simple. Eso es un logro. Ya os explicaré más adelante lo que son los logros. La mejor idea para sobrevivir en este juego, si estáis jugando con las opciones por defecto de dificultad normal, si lo ponéis en dificultad pacífico no habrá monstruos y solo lo recomiendo para cuando queréis construir tranquilamente un mega castillo, una mega construcción, que no os molesten, porque la verdad es que se pierde toda la esencia de la aventura. Este juego mezcla aventura y construcción. Un juego tipo Lego en el que puedes construir lo que tú quieras, pero también tiene su parte de aventura. Bueno, como habéis visto, pulsando la tecla E podemos acceder al inventario. Como habéis visto, he cogido 9 piezas de madera y 2 arbolitos que han caído de las ramas que se están rompiendo. Bueno, con estas 9 piezas de madera lo primero que vamos a hacer es colocarlas en la rejilla aquí que pone crafting y convertirlas en placas de madera. Le vamos dando con el botón izquierdo y las recogemos todas. Ahora que tenemos placas de madera, volvemos a colocarlas aquí y con el botón derecho ponemos una en cada casilla. Esto nos da un crafting table, o lo que es en español una mesa de construcción. Nos la ponemos en la barra de acción. La barra de acción la puedes cambiar con la rueda del ratón o con los botones de número, como cualquier FPS, van cambiando armas. Con el botón derecho ponemos nuestra mesa y con el botón derecho volvemos a acceder a ella. Y ahora vemos que tenemos más opciones para crear cosas. Lo primero que vamos a crear es un pico y una pala. Para crear un pico lo primero que necesitamos son palos. Para crear palos ponemos las placas de madera una debajo de otra en forma de palo y nos da palos. Vamos a necesitar unos cuantos. Ponemos 2 palos, 1 y 2 en forma de mango y ponemos 3 palos en forma de T para crear una pica. Como podéis ver tiene la forma mango y punta. Logro. Vamos a crear una pala también. Ponemos una y 2. Forma de pala. También se puede crear un hacha, una hoz
y una espada. Que se hace poniendo 2 materiales y un banco. Salimos del banco. Antes de crear espadas y todas estas cosas, tenemos suerte, hemos encontrado una cueva bastante chula en la que nos podemos refugiar. La parte más importante para sobrevivir en este juego es refugiarse por la noche. Conseguir suficientes materiales durante el día para que por la noche te puedas refugiar. Hemos aparecido en una especie de isla desierta, así que no hay animales por aquí cerca. Hay un pato, otro pato. Bueno, pollo. Si en realidad son pollos, yo los llamo patos. Si hubiera ovejas podríamos conseguir un poco de lana y hacerles una cama, pero bueno. Con esto que tenemos es suficiente. Vamos a aprovechar que tenemos una cueva para buscar carbón. Ajá, aquí hay carbón. No se va a ver muy bien, así que lo primero que voy a hacer es con esa pieza de carbón hacer una antorcha. Para crear una antorcha necesitamos un palo y carbón. Y nos da 4 antorchas. Con el botón derecho la colocamos donde queramos. Y nos da una luz permanente. Recordad, este tutorial es para la versión 1.6. Mantenemos pulsado el botón izquierdo. Necesitamos una pica para romper el carbón. Recordad, podéis hacerlo con la mano. Si donde aparecéis no hay alguna cueva y no hay carbón, ¿qué podéis hacer? Bueno, lo primero, voy a simular que he aparecido en un sitio que no hay una cueva. Por ejemplo, he aparecido aquí. Lo primero sería con la pala cavar un poco. Cerca siempre del punto donde aparecemos, porque queremos que nuestra casa esté cerca de nuestro punto de reaparición. Por si acaso morimos, estar cerca de la base. Esta es la idea. Cavar un poco hasta que encontremos piedra. Si resulta que no encontramos carbón, el carbón aparece entre la piedra. Hay otro truco para conseguir carbón el primer día, muy sencillo. Una vez que tenemos 9 unidades de piedra, que es esto, este icono, vamos a nuestro banco y las ponemos en esta configuración. Y creamos un horno. ¿Con el horno qué hacemos? Bueno, con el horno lo colocamos en un sitio seguro y ponemos una plancha de madera abajo y troncos de madera arriba. No tengo troncos limpios, los he construido todos. ¡Ah! No hay problema, cojo uno rápido. Hay que ser eficiente. Ponemos aquí nuestro tronco. Tiene que ser tronco, no valen las planchas. Y una plancha arriba. Vemos cómo la plancha ha dado esta cantidad de fuego al horno, que se va gastando poco a poco. Y convierte nuestra madera en un trozo de carbón vegetal. Una vez que tenemos carbón vegetal, lo ponemos aquí. Y nos da para 8 piezas de lo que tengamos arriba. Si tenemos 8 trozos de madera, pues nos crea otros 8 trozos de carbón. Y así conseguimos un sucedáneo del carbón mineral que nos va a servir para pasar nuestra primera noche. No es muy efectivo porque, claro, un trozo de madera pues es un objeto que nos da valiosos recursos en forma de palos y planchas, así que esto solo se debe hacer en momentos de necesidad en los que no encontramos carbón vegetal. Pero bueno, quizás os estoy liando con el tema del carbón. Una vez que tienes carbón
ya no tienes que temer a la noche. Con el carbón y unos palitos hacemos unas cuantas antorchas, iluminamos la zona en la que vamos a pasar la noche y, importante, vamos a recuperar nuestro fugaz banco de trabajo y lo vamos a colocar en nuestra base. Y ahora, utilizando los bloques de tierra, voy a colocarlos de manera. Vamos a ver. Muy bien. Puto bicho. Voy a coger un bloquecito más. Y ahora vamos a crear una puerta en nuestro banco. Para crear una puerta necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloques de placas de madera. Y bueno, plancha sería el nombre oficial. Colocamos nuestra puerta siempre desde fuera para tener luego este espacio donde asomarnos. Si la colocamos desde dentro, ese espacio no lo tenemos. Y ya vemos que se está haciendo de noche. Esto es lo que jode a la gente el primer día que prueba el Minecraft. Como veis, da el tiempo justo para hacer un agujero en el suelo, conseguir unos pocos recursos y esconderte dentro. No te da tiempo a hacer armas ni nada por el estilo. Bueno, mientras se termina de hacer de noche voy a terminar de explicar las herramientas. Las herramientas son la pica, la pala, el hacha, y cada una sirve para recuperar un tipo de recursos. La pica es para la piedra y otro tipo de minerales, la pala para la tierra y el barro, y el hacha para la madera. Una vez que ya habéis conseguido bastante piedra, normalmente de las paredes de vuestra cueva, podéis utilizarla para crear herramientas de mayor calidad. Pica de piedra, espada de piedra. La espada sirve para dañar a los enemigos, está claro, ¿no? No hacía falta que os lo explicara. Y pala de piedra. Voy a crear unas cuantas antorchas más. Antorchas solo necesitan 2 agujeros, así que las podemos hacer on the go, por el camino. Por la noche, por el mundo, aparecen monstruos. Hemos tenido la suerte o quizá desgracia de aparecer en una pequeña isla. Y eso nos aísla un poco de que aparezcan monstruos, ya que en el agua no suelen aparecer. Ahí están. Estos monstruos, si nos ven desde lejos, van hacia nosotros y nos matan. Tipos de monstruos. Están los zombies, que simplemente se acercan hacia nosotros y nos tocan. Los esqueletos, que nos disparan flechas, que son estos de aquí. No me vas a dar, no me vas a dar. Las arañas, que pueden subir las paredes y saltan de manera un poco viciosa. Y los creepers. Los creepers son una especie de hombre cactus que se acerca hacia ti en la oscuridad y explota. Explota, y si no tienes algún tipo de armadura, estás muerto. Sin embargo, eso ya son cosas un poco más avanzadas. Esto es lo básico que necesitas para sobrevivir y para que tu primera noche en el Minecraft no sea un fracaso.
espero que os haya servido para entender el juego y para entender las básicas. También os recomiendo una página que se llama minecraftwiki.net, en la que podéis encontrar todas las recetas para crear objetos como armaduras, en fin, todo tipo de cosas. Oh, un zombie. ¿Está por aquí? ¡Oh! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan! Espada. Los zombies son muy débiles. En fin, si os ha gustado el vídeo, iré ampliando la serie con más vídeos sobre cómo cultivar trigo, cómo crear cristal para ventanas, en fin. Sin embargo, estas son las básicas. Espero que os haya servido para no perderos en vuestro primer día. Y, sí, otra cosa muy importante. La tecla mayúscula sirve para andar agachado. Esto no es para hacer menos ruido, sino que para que cuando te acercas al borde de un bloque, no caerte. Si sueltas la tecla mayúsculas, te caes. Parece una chorrada, pero es útil cuando estás construyendo poder... vamos a ver, lo voy a explicar de manera gráfica. Cuando estás construyendo es útil poder echarte para atrás en un bloque y pegarle otro al lado, y así puedes hacer puentes y todo tipo de estructuras. Bueno, ahora sí, me despido, que espero que os haya servido para algo el vídeo, y si os ha gustado volveremos con más con más entregas. Un saludo y hasta luego.